Vamos a iniciar con oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, gracias infinitas te damos por permitir que estemos una noche más reunidos en tu presencia. Gracias por mostrarnos tu palabra, por medio de la cual reconocemos que somos pecadores, que te hemos ofendido en pensamientos, palabras y obras. Pero mil gracias por darnos la fe por medio del Evangelio y cómo el Espíritu Santo nos ha llevado a los pies de Jesús. Pedimos una bendición, Señor, sobre nuestra lección en esta noche. Oramos por los hermanos que no pueden conectarse. También oramos por lo que pasa en Ecuador con el tema de los incendios, que se está teniendo el control de todo. Y también lo que pasa con el tema del clima y el racionamiento de la electricidad, del agua que muchos están viviendo. Te pedimos para que seas tú, como siempre, teniendo el control de todo. Bendícenos en esta clase, que tu palabra sea viva y eficaz en nuestros días y corazones. Amén. Amén. Como consejeros, nosotros necesitamos aprender a ver la palabra de Dios en todo su contexto, usando buena hermenéutica. Y bueno, saludamos a Pedro, a María y también a Sandra. ¿Cómo están? Bendiciones, buenas noches, hermano. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Bendiciones para todos. Buenas noches, hermano. Y si notamos bien este tema y la manera de escribir de Pablo, en 3 capítulos él está tratando un problema. Y esto a qué nos anima como consejeros. A que nosotros como consejeros siempre necesitamos aprender a escuchar. Luego de escuchar bien, vamos a poder ir a la escritura y es la manera de poder dar un consejo que tengamos desde la seguridad de la Biblia. No creamos que porque hablamos mucho somos buenos consejeros o porque se nos llegan textos bíblicos a la mente de inmediato somos buenos consejeros. No, hay que tener mucho cuidado por eso. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él pudo escribir estas verdades. Nosotros, guiados por el Espíritu Santo, podemos ver las verdades que Pablo escribió. Entonces, yo quiero que notemos bien en estos 3 capítulos, el 8, el 9 y el 10, cómo hay un problema. Y ese problema que llamamos el tema de la libertad cristiana, nos recuerda y nos lleva a la primera pregunta que tenemos en esta lección. Yo quiero preguntar si están viendo mi pantalla, porque veo un poco extraño hoy la... ¿Están viendo mi pantalla? Sí se ve, pastor. Sí, bueno, Sí se gracias. ve, pastor. Lo agradezco, porque está Sí, un poco sí se ve, extraño. Profesor, buenas Sí, noches. está bien. Hola, Katia. Buenas noches. Y en la primera pregunta nos dice que cuál es el problema de esta sección y cómo se puede explicar leyendo la introducción de Corinto, una ciudad religiosa. Y se acuerdan la primera clase, aprendimos que los corintios tenían un contexto religioso, un contexto cultural, y aprendimos del contexto religioso el tema del culto al emperador. Y por eso, como consejeros, nosotros necesitamos conocer bien dónde nosotros estamos. Usted y yo tenemos una gran ventaja frente a, por ejemplo, pues los misioneros hacen muy buen el trabajo, pero por muchos años que estén en Latinoamérica o nosotros, por muchos años que estemos en Europa o estemos en otro país, nos va a dificultar mucho conocer la cultura de ese lugar. Y los que han sido migrantes, eso lo saben. Eh, con el solo hecho de salir de acá de Medellín, yo ir donde Álvaro, que está a unas 6, 7 horas de mí, pues tienen culturas diferentes, cosas diferentes, y más dependiendo del lugar donde vivan. Y yo también veo eso en México, que también hay muchas cosas diferentes y en todas partes. Entonces, nosotros necesitamos ser muy buenos oidores,
y ver muy bien todo lo que está sucediendo para poder ir a la escritura y dar buenos consejos. Bueno, Pablo, ya sabemos que a él le llegó el problema de un grupo de personas que tenían problemas en cuanto a lo comer una carne. Las viandas es la comida, ¿cierto? Y ese problema que estaba viviendo Pablo es que era una comida sacrificada a los ídolos. Y esa comida sacrificada a los ídolos nos lleva a este tema. No solo es el nuevo tema que está abordando Pablo en todo esto, porque recuerden, Corintios, hemos abordado el tema de la división, de la sabiduría del hombre, hemos abordado el tema de la vida sexual, hemos abordado el tema de si se demanda un hermano o no, y ya hablamos del matrimonio. Aquí hay un nuevo tema. Y este nuevo tema, Pablo lo asume en 3 capítulos. Y cuando Pablo entiende este problema, pues ya sabía que había divisiones dentro de la congregación. Y esas divisiones que habían dentro de la congregación es porque dentro de los corintios o en Corinto había lo que se llama el culto imperial. Y ese culto imperial, pues adoraban al emperador. Y cuando adoraban al emperador, pues, ¿qué encontramos? De que había sacrificios de animales y un grupo de la congregación que creía estar implicado en una práctica de idolatría si comían carne del animal de la cual una parte había sido sacrificada a un ídolo. Entonces, como consejeros, es aquí donde llega a nuestra mente un problema, una situación, Es lo que cargue y bien. no sabemos bien si hay algo que tiene que ver exactamente con un mandamiento o tiene que ver con la libertad cristiana. Por eso, analicemos bien cómo Pablo aborda este problema. Pues el capítulo 8, él está mostrando que eso es un tema de libertad cristiana. El capítulo 9 pone un ejemplo de sí mismo hablando de la libertad cristiana, pero en el capítulo 10 ya enfrenta el problema mostrando realmente qué es pecado. Entonces, si nosotros analizamos bien este método de consejería de Pablo, aprendemos cuando estamos en una situación de libertad cristiana, cómo poder nosotros hablarla, cómo poner ejemplos bíblicos de esa libertad cristiana. Recuerde que como consejeros no vamos a autorreferenciarnos, no vamos a decir, esto yo lo puedo hacer así o lo puedo hacer así. No, tratemos de conocer la Biblia. En la Biblia hay ejemplos de libertad cristiana. Si quieren, yo les pongo uno. ¿Se acuerdan cuando estaba huyendo David de Saúl y tenía hambre y llegó al templo y Abimelech le dio los panes de la proposición que solamente podían comer los sacerdotes? Entonces, Jesús habla de eso. Para ellos había una ley ceremonial, pero cuando hace esto ese sacerdote, cuando Jesús explica, podemos ver un poco más, que es como casi una situación de libertad cristiana. Entonces, por eso nosotros necesitamos estar muy claros y conocer bien las escrituras para poder mencionar estos temas. Pablo, en Romanos capítulo 14, también habla mucho de la libertad cristiana. Entonces, lo que estaba pasando aquí en los Corintios, pues esa carne de un animal que era llevada a un templo para el sacrificio era dividida en varias partes. Una parte venía a ser la ofrenda del ídolo, otra parte se comía como una comida del sacrificio que se celebraba en el templo, otra se les daba a los sacerdotes y el que adoraba también podía tomar una parte de la carne para llevarla a casa. Pero había una última parte de esa carne. La otra era vendida en los mercados de carne localizados en el área del templo o de la ciudad. Entonces, ¿qué pasaba? Los hermanos de Corintios, algunos compraban esa carne. Cuando compraban esa carne y los demás se daban cuenta, empezaban a señalar un pecado, a señalar un pecado de idolatría, un pecado contra el primer
mandamiento. Y es acá donde Pablo empieza a mostrar que en verdad ellos, hablando de los que comían esta carne, no estaban pecando. Por eso Pablo, si ustedes notan bien, estoy en el capítulo 8, en el versículo 1, hace esa diferencia entre el conocimiento y el amor. Pues el conocimiento envanece, el amor edifica. Si usted y yo como consejeros siempre estamos abriendo nuestra boca sin pensar, sin ser coherentes, puede ser que estamos envanecidos. Siempre hay que ver todo de manera espiritual. Y para ver todo de manera espiritual es importante el amor. Y aquí el tipo de amor que habla Pablo es el amor ágape. Entonces, Pablo aquí nos está enseñando que en un momento de consejería donde hay libertad cristiana, pues nosotros necesitamos estar tratando esto con amor. También otro versículo clave aquí es el versículo 7, la conciencia débil, ¿cierto? Hay hermanos que tienen conciencia débiles. ¿Y cuáles son estos? Los que creen que, por ejemplo, si se toman una cerveza, creen que pecan. Si van a una fiesta, creen que pecan. Si fuman un cigarrillo, creen que pecan. Si se hacen un tatuaje, creen que pecan. O sea, son débiles en eso. Y nosotros, usando el amor, necesitamos cuidarnos. Pablo nos enseña muy bien en esto. No, si hay un hermano que sabemos que tiene en la libertad cristiana una debilidad, no vamos a hacer piedra de tropiezo para él. Por eso el versículo 9 y el versículo 13 es una advertencia para usted y para mí como consejeros. Entonces el versículo 9 nos dice que la libertad no sea tropiezo para los débiles. Y si la comida, lo dice el versículo 13, le es a mi hermano ocasión para caer, no comeré carne jamás, para no ser tropiezo para el hermano. Entonces, mientras que nosotros estamos desafiando, porque eso puede pasar, de que alguien tiene un problema diciendo es que tomar licor es pecado y nosotros no tenemos la oportunidad de escucharlo, de hablar bien ese tema, de saber por qué dice que es pecado. Y lo que hacemos es comprarnos una cerveza y empezar a tomar cerveza delante de él. No estamos siendo buenos consejeros. Primero hay que escuchar bien, ver por qué él dice que tomar una cerveza es pecado. Eso es muy importante, mis hermanos. Por eso, cuando somos consejeros, recordemos la primera clase, de tener la empatía, de saber escuchar, de saber cómo nosotros vamos a poder movernos dentro de todo lo que tiene que ver con la consejería. Aquí Pablo, él sabía cuál era el problema de los corintios, él entendía bien el problema de los corintios, él entendía muy bien el culto al emperador, él entendía muy bien lo que pasaba con esa carne que era sacrificada a los ídolos. Él conocía muy bien todo lo que pasaba. Tal vez, no estoy diciendo que lo hizo porque la Biblia no lo dice, pero él vivió año y medio allá, tal vez llegó a comer de esa carne también. Entonces, nosotros también necesitamos aprender esto de Pablo. Cuando es un tema de libertad cristiana, pues aprender bien en lo cultural, qué es lo que está pasando para poder aconsejar. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá en algo que no fui claro? Un consejo que les doy cuando estamos hablando de la libertad cristiana es que tal vez nos van a decir que nosotros estamos diciendo que vayan, tomen licor, de que vayan y se pongan tatuajes, de que vayan a fiestas, de que bailen ese tipo de música. La gente a veces no entiende eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Explicando lo que dice la Biblia, ¿cierto? Nosotros no estamos diciendo hágalo, ¿sí? Hágalo. La Biblia nos dice, bueno, no hay ningún versículo bíblico que diga que es prohibido fumar,
Pero si yo estoy hablando de esto, no es porque yo fumo, pero yo no fumo. Pero el punto es que nosotros sepamos bien, usar bien la libertad cristiana, ¿cierto? Entonces, hay temas que a veces las personas que nos escuchan van a decir, ah, es que usted está mandando a hacer eso, o usted lo hace, o su hijo lo hace, o su esposa lo hace. No es eso. Estamos diciendo lo que la Biblia dice. Por eso, vamos a pensar en esos ejemplos donde la libertad cristiana ofende la conciencia de un hermano. Y hay tres puntos importantes de recalcar en eso, que ya hemos estado hablando, ¿cierto? Pues el conocimiento, la sabiduría envanece, el amor edifica. Si alguien se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, pero si alguno ama a Dios, éste lo conoce a él. Y cuando estamos hablando de esos tres puntos como referencia a poner límite a la libertad cristiana, porque realmente la libertad cristiana es algo que también tiene límites, y los límites lo pone ¿qué? Los mismos mandamientos, los mismos mandamientos. Por eso les estaba animando a que conozcamos bien cada mandamiento, porque en una consejería donde nosotros no sepamos diferenciar eso, tal vez estamos dañando un alma o tal vez estamos enseñando falsa doctrina. Entonces es muy importante que nosotros siempre pensemos en lo que sabemos de los temas que ustedes leyeron en el documento. ¿Se acuerdan el documento de la libertad cristiana? Lo que estábamos hablando ahí en ese documento se habla acerca de tomar licor, también se habla del tema de las apuestas, se habla del tema de de, de cómo el cuerpo es templo del Espíritu Santo, también insistir en la libertad cristiana, el amor, el principio de guía, ¿cierto? Entonces, nosotros ese documento necesitamos tenerlo bien claro, porque no habla de todos los temas que pueden pasar, pero lo que sí hace ese documento es que muestra unos principios para que tengamos en cuenta para nuestra libertad cristiana. Entonces, ¿cuáles ejemplos donde nuestra libertad cristiana puede ofender a alguien? Ya les puse uno, del alcohol. Entonces, alguien tiene debilidad con el tema del alcohol. Entonces, ¿yo qué hago? Compro una cerveza, me pongo a tomarla delante de él para demostrarle de que estoy en mi libertad cristiana. No, eso es muy mal ejemplo, mal ejemplo. Otro tema con eso. Y entonces empezamos a hablar del tema de los tatuajes y tal vez alguien tiene un problema con eso, hay que escucharlo, pero de un momento a otro tenemos un tatuaje en la espalda, entonces nos damos la camisa para que vea el tatuaje. Ahí vamos a ofender, ¿sí? O ahí cuando menos piensa, vamos a ver que hay dos grupos dentro de la congregación, los que tienen tatuajes y los que no tienen tatuajes. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. También en cuanto al vestir, a la comida, recuerden que en las comidas también hay libertad cristiana. Pero si yo, por ejemplo, yo sé que un hermano en la fe, porque sufre del ácido úrico, le hace daño comer carnes rojas, entonces yo para mostrarle de la libertad cristiana voy a comerme una carne roja delante de él. No, estoy siendo piedra de tropiezo para él. Entonces, si yo sé que mi hermano sufre del ácido úrico, pues vamos a cuidarlo, no ser tentación para él. En cuanto a la música, pasa igual. Yo sé que estamos en un mundo donde hay una música horrible, la letra es horrible, pero también hay que usar esa letra horrible para poder enseñar en la consejería. Bueno, escuchar, que no es bueno escuchar, para poder que los jóvenes vayan a... Entonces, hay muchos ejemplos, pero lo importante es que usted y yo como consejeros podamos estar enfocados
y no hacer caer al hermano o no envanecernos. Nosotros decir, como dice por ahí en el capítulo 10, cuidado que el que se sienta firme, cuidado que no caiga. Entonces tengamos cuidado de eso, porque creemos que somos super cristianos, creemos que no vamos a caer en un pecado y claramente vamos a caer. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario aquí o algún tema de la libertad cristiana que quieran hablar, Héctor? Sí, pastor. Bueno, podemos decir que la libertad cristiana tiene un límite hasta el punto o desde el punto que va a empezar a esclavizarnos o puede empezar a comprometer nuestra fe, porque un punto donde usted tocó sobre las músicas, ah, hay músicas, como usted dice, que tienen letras enfocados en actos, bueno, que pueden despertar actos pecaminosos en un hombre. Entonces, eh, cuando nosotros lleguemos a escuchar a alguien decir que tal artista le gusta, pero nosotros vemos que las letras que contienen puede despertar deseos pecaminosos en uno, es donde podemos decir que no está bien llegar o ir a asistir a algún concierto o escuchar tan frecuentemente esos puntos porque podrían comprometer la fe. ¿Eso podría ser correcto, pastor? Sí, gracias por la pregunta. Y por eso primero hay que hablar con la persona porque escucha esa música, que le gusta, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito? Y de acuerdo a eso, pues podemos dejarlo, ¿verdad? Y sí es verdad que la música influye, o la letra de la música influye mucho en el comportamiento de las personas. Eso sí es verdad. Y sobre todo en nuestra región, donde hay, por ejemplo, música de el reggaetón, esas letras pues, de esa música, pues sí, hay que primero explicar el por qué, ¿sí? No como, el pecado ahí que nosotros cometeríamos sería decir, no escuche reggaetón. No, hay que hablar, una conversación abierta y explicar, venga, ¿qué pasa con estas letras? ¿Cierto? Yo no soy muy experto, yo, Henry, no soy muy experto en mucha música porque yo no soy una persona de escuchar música, pero hay muchos que sí saben mucho y es bueno uno preguntar bien de dónde viene ese artista, de dónde viene la letra, para poder dar una buena consejería. ¿Bien? Entonces, siempre hablar y para poder dar esa. Pedro también había levantado la mano. Sí, buenas noches, hermano y profesor. En el asunto de la música es mucha controversia. También en el asunto de los tatuajes, mucha controversia. Yo toqué con grupos musicales del mundo y hoy en día las canciones que tocan supuestamente cristianas tienen el mismo ritmo, pero diferente letra. En las canciones, digamos, canciones que eran secular, las pasaron a letras cristianas, o, bueno, no es bíblica, porque prácticamente casi no son canciones bíblicas. Como estaba comentando usted sobre el reggaetón. El reggaetón le han cambiado nada más la letra, pero sigue siendo el mismo ritmo y la misma canción. Lo único que hace es diferencia que le cambian la letra. En respecto a los tatuajes, yo tuve una controversia con una hermana en una congregación donde me congregaba que siempre estaba criticando a la muchacha que estaba en el altar ministrando oración. Yo la usaba, ¿no? Y entonces un día yo le dije, mire hermana, ¿qué prefiere usted en este momento? Que esa muchacha que tiene esa K en su brazo izquierdo esté metida en una discoteca o en un bar o que esté aquí cantando adoración. ¿Qué haría usted si vienen un montón de personas que estuvieron en la cárcel y tienen cualquier cantidad de tatuajes? ¿Usted los va a juzgar? ¿Usted los va a sacar de la iglesia? ¿Del templo? Porque
los templos, nadie tiene dueño, puede llegar cualquiera, pero el que se encarga de hacerle el cambio a las personas es el Espíritu Santo, le digo. Y viera que controversia, hasta me llamaron con los líderes y todo, y yo le dije, bueno, este es el problema que está pasando con el hermano. Está criticando el que tiene un tatuaje, pero el tatuaje no la hace que esté pecando todo el tiempo. Ya eso fue por su juventud, por el tiempo que estuvo en su cuestión, como digo, como decimos aquí, de lo que era. Pero creo que no podemos estar juzgando a una persona por un tatuaje. Entonces, ¿se pierde la salvación por un tatuaje o se gana? Porque no podemos estar criticando a la gente de tatuaje. Digamos, si salió una persona que estuvo en un presidiario, estuvo preso y tiene varios tatuajes, y se ve que él se tapa su tatuaje con camisa manga larga y que por allá se le ve una por la muñeca, usted lo va a juzgar. Creo que no podemos, fue una controversia eso, pero en el asunto de la música, eso, como decimos, es un disparate lo que hacen, porque hoy las canciones románticas de despecho, de música secular, con el sonido o la instrumentación, le ponen nada más la letra, Sí, y esa es una adoración. sí. No, y recordemos que, o sea, ¿qué es lo que lleva al infierno? Es la incredulidad, ¿cierto? Es lo que lleva al infierno. Y el ejemplo que pones está muy bien, eso es lo que habla el legalismo. Pero otra vez, en cuanto a la música, sabemos que hay libertad cristiana, ¿cierto? Hay libertad cristiana. Si usted me pregunta a mí Sí, claro, hay libertad. si yo puedo adorar con un reggaetón, no, yo no podría. Pero yo tendría que acomodarme a muchas cosas, ¿cierto? Si adorar con una ranchera, pues para mí sería muy difícil, ¿cierto? Por mi sistema de cómo yo he sido, como yo he adorado por muchos años y tal vez para muchos. El punto ahí es que esa es la libertad cristiana. Esos son los ejemplos que necesitamos escuchar para poder dar buena consejería. Entonces, si yo voy a un grupo sembrador o voy a una iglesia y yo veo que están usando el reggaetón con una letra que es bíblica, pues yo no puedo criticar eso porque la letra es bíblica, ¿sí? Ya si ellos tienen esa cultura, esa costumbre, bueno, tienen esa libertad cristiana. Pero si usted me dice a mí que, 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 que organice una adoración y yo voy a poner esa música, yo no la voy a poner porque yo no estoy acostumbrado, ¿cierto? Tampoco es mi gusto. Entonces, si yo voy allá, yo no puedo criticar eso porque está dentro de la libertad cristiana. Bien, hasta ahí quedó clara la información. Sí, claro, profesor. Muy bien, muy bien. También va Sandra, luego Marley, luego Félix y luego Álvaro. Pastor, bueno, pues es un tema, esto de la libertad cristiana, yo considero que es un tema en el cual tenemos que estar muy bien preparados, pastor. De veras, ahora sí que, como dijo alguien, dominar bien, bien la materia, ¿no? En esto, porque esto es el pan diario, pastor. Esto es lo que se ve todos los días. Como dijo usted ahorita, ¿verdad? Yo tampoco tengo el mismo sentir, yo tampoco pudiera adorar con un reggaetón. Y es música cristiana, pero en reggaetón, ¿verdad? No pudiera, ni ranchera tampoco, porque vengo desde muy pequeña, ¿verdad? De una iglesia muy conservadora, muy tradicional. Entonces, pero si usted me dice, aquí están estos himnos, no, pues me encantan, ¿verdad? Me gustan mucho. Y son himnos muy viejitos, pero la gente de hoy no adora de diferente manera y es dentro, como dice, de esa libertad cristiana, ¿verdad? Que nos habla la palabra.
Lo que sí tenemos que a la hora en nuestro grupo, ¿verdad? Los que tengan grupo, eh, va a llegar ese tema. Vamos a tener que tratar ese tema. Nos van a hacer preguntas y tenemos que estar muy conscientes mediante la palabra de cómo vamos a contestar. Muchas veces las personas lo hacen, pastor, para ver qué les vamos a decir. Sí, ¿Qué vamos a decirles? Si vamos a decirles, sí, no hay problema, tú lo puedes hacer, no. Y adelante. Hay una explicación antes de eso, una sí, explicación bíblica. Es una explicación bíblica a la cual tenemos que, bueno, mira, ¿qué dice la palabra? Vamos a irnos a la palabra. La palabra dice esto y esto y esto. Y en base a eso vamos a tener que dar el consejo. Y ahora sí que Dios nos ayude, pastor, sí. ¿verdad? No, y una vez yo escuché de un pastor, cuando abramos nuestra boca, que nuestro pie quede Esto, bien puesto, porque si nos queda un poquito sí. el talón por fuera, Uh-uh. podemos caer. Así es. Entonces, y lo que se dice es verdad. No crean que yo soy el más experto en hablar de la libertad cristiana, ¿cierto? Ujú. Hay temas muy difíciles que a veces llegan, pero por eso el Totalmente. consejo que les doy es, tomémosla con calma, analicemos antes de hablar, podamos hablar, porque sobre todo cuando llegamos a ciertos lugares, hay Ujú. ciertas costumbres. Ya si son nuestros grupos sembradores, si es nuestra iglesia, pues nosotros organizamos a cómo hemos ido. Yo, por ejemplo, soy luterano confesional hace 26 años y a mí me gusta toda la liturgia luterana confesional. Música de Academia Cristo, hay unas que no me gustan, hay otras que sí. Entonces, cuando a mí me preguntan, yo, por ejemplo, de la Iglesia Luterana Cristo, hay música que yo no uso, que a mí no me gusta, pero hay una que yo he puesto porque algunos hermanos la han pedido. ¿Cierto? Me han dicho, pastor, es que escuché esta canción porque no la ha puesto. Entonces yo se las pongo por amor a ellos, ¿cierto? Pero no es mi gusto. Entonces va, creo que Sí. Marley, Álvaro y Félix. Marley, Mi comentario es sobre, por ejemplo, las películas, ¿no? Hoy todos tenemos Netflix. Bueno, yo tengo, pero no los uso. Definitivamente decidí no usar más, porque hay muchas películas hoy que tratan de asuntos muy controversos, que realmente vai contra nuestros valores no cristianos. Entonces, creo que é algo que tenemos que cuidar mucho Ya empezó. y hablar también, ¿no? En nuestros grupos, no solo las películas, pero las músicas también, como estaba hablando. Y otra cosa, la cuestión de la comida, ¿no? Hablamos mucho de otros pecados, pero la comida también, el exceso de comida, o entonces ofrecer comidas para hermanos que tienen enfermedades físicas y que no pueden estar comiendo, también tenemos que estar atentos con esto también, ¿no? Era sí, esse o comentario. claro que sí. Álvaro, Me perdió el micrófono. Dos allá. cositas, dos cositas. Una, la libertad frente a lo que es el parafraseo de la palabra. Hemos aprendido con los luteranos acerca de la fidelidad de la palabra, sujetos a la palabra se interpreta, pero muchos, diría yo, predicadores utilizan el parafraseo, es decir, hacen como adecuaciones, adaptaciones a la palabra, por fuera incluso de las versiones reconocidas. Eh, no sé en ese sentido hasta dónde riña con nuestros principios y con nuestra comunión. Y el otro tema es frente a las costumbres. Cuando se va de turista y se visitan sinagogas o se visitan sitios religiosos en los cuales uno debe respetar a la usanza del sitio, la vestimenta. Entonces, hay unas situaciones en las cuales uno dice, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se vive? Lo hacemos en respeto de la gente que nos invita o con la que estamos compartiendo. Entonces, esos criterios, sobre todo el del parafraseo, a mí siempre me ha inquietado, hasta ahora viene a tocar el tema, pero dice uno, bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde es Sí, usual el parafraseo y permitido? sí. Y desde que no se cambia el mensaje, ¿verdad? Eso Sí. es, esa es la clave, de no cambiar el mensaje, porque eso es lo que es la palabra, ¿cierto? El mensaje.
A veces podemos ver versiones. Estos días estaba hablando con uno de los misioneros y nos llamó la atención. Por ejemplo, la Academia Cristo usa la Reina Valera contemporánea y en Mateo 28, 18 y 19 eh, da una idea diferente a lo que Jesús mandó en verdad. Entonces, a veces no es el tema las traducciones, es el mensaje, ¿cierto? Entonces, por eso hacemos tanto énfasis en la ley y el evangelio. Si usted entiende la ley y el evangelio, usted puede usar cualquier versión. Entendemos que la traducción del Nuevo Mundo no es una Biblia, ¿cierto? Eso queda bien claro. Pero nosotros podemos usar cualquier versión teniendo en cuenta la ley y el evangelio. Y así, piensen cómo predicaban los apóstoles. Yo creo que los apóstoles parafrasearon mucho, pero usaron la ley y el evangelio. Por eso a veces hay predicaciones que, sí, tomó una parte de un salmo y explicó más o así. Y Pedro lo hizo mucho. Entonces, en eso hay libertad siempre y cuando no cambiemos el mensaje. Bien. Cambiarlo. Y sí, y el otro, pues sí, libertad de entrar a algunos lugares. Si entramos a lugares religiosos, siempre hay que respetar. Hay que respetar y si están en una misa y entramos a un templo a conocerlo, pues hay que respetar, no meternos a tomar fotos, cosas así que incomoden a los demás, ¿no? Hay que respetar, ¿cierto? Estar bien puestecitos. Bien, feliz. Eh, sobre nuestra, eh, nuestra comunidad, vemos que mucha gente usa de una manera indiscriminada la libertad cristiana. Pablo dijo en Corintios, en la primera de Corintios 10, 23, 24, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. En nuestras comunidades generalmente, yo vengo de una formación católica, y veía que la gente se sentía libre para hacer cualquier cosa que le pareciera bien. Y mucha gente abusa de esa libertad cristiana, haciendo no la voluntad de Cristo, sino la voluntad propia de ellos o de su grupo. Entonces, vemos, por ejemplo, que Dios en la Biblia no habla nada sobre los bingos ni el juego de azar, pero sin embargo, eso puede ser piedra de tropiezo. En mi familia, yo soy descendiente de asiáticos, descendientes de chinos llegaron de Cantón. Mi abuelo era cantonés y él venía con dos situaciones difíciles. Él no era cristiano, pero mi abuelo vino con la ludopatía. Él era jugador, jugaba un juego llamado macho, que son unas fichas como el dominó, pero son diferentes, tienen ideogramas impresos en ellos y cada uno es como una carta de un naipe, parecido a eso, pero no es lo mismo. Y también él fumaba mucho, demasiado, fumaba peor que turco, que chimenea. Y entonces eso de ahí se va transmitiendo. Mi papá al principio de su vida, él se crió en un ambiente como de muchas posibilidades económicas y él tenía asimismo el mismo problema de la ludopatía y de fumar. Después dejó de fumar porque su salud no se lo permitió, pero se va transmitiendo esto, se aprende el ver, lo hace ver como que es algo permitido o como que es algo que se lo puede realizar sin ninguna consecuencia, sin ningún problema. Entonces, este tipo de actitudes son las que ayudan a que se vayan en los grupos de la iglesia, se vayan desarrollando eh,
estas situaciones que son excesivas, porque jugar bingo no es problema, es dedicarse al juego o, o fumar no está prohibido, pero sin embargo afecta nuestra salud y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces el abuso que Amén. hay de este tipo de libertades cristianas son los que nos perjudican Sí, y nosotros debemos siempre utilizar lo que dijo Pablo, todo mesurado, todo sin excesos. sí, muy bien. Sí, y son temas que tenemos que hablar, pero en la consejería, mi consejo es, escuchemos. Cuando son esos temas tan complejos, escuchemos para poder hablar. En la pregunta 3, ustedes saben que somos luteranos confesionales y en esta sección podemos encontrar cómo Pablo es confesional y por qué es importante dentro de la consejería explicar por qué ser buenos eh, consejeros implica mantener las confesiones vivas. Primera Corintios capítulo 8 versículo 6, Pablo dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí Pablo está usando parte de lo que se discute en Deuteronomio 6:4, que es el Shema de los judíos. Oye Israel, Jehová tu Dios no es. Entonces Pablo está mostrando aquí, dentro de la libertad cristiana, pues, mire, no podemos olvidar que hay un solo Dios, ¿cierto? Que de él vienen todas las cosas, que hay un solo Señor que es Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo con esta confesión de fe? Dice que estamos en manos de Dios. Y por esto les animo para que poco a poco vamos conociendo bien las confesiones, porque recuerden que las confesiones tienen tres propósitos: enseñar la doctrina, defenderla y también poder mostrar con quién tenemos compañerismo. En la consejería y la libertad cristiana, cuando hay temas que son muy difíciles de poder explicar para nosotros, las confesiones lo van a poder explicar. Entonces, aquí les presento esas confesiones, como están los tres credos: el apostólico, el niceno, el atanasiano, el catecismo menor y el mayor de Martín Lutero, la confesión invariata de Habsburgo, la apología de la confesión de Habsburgo, los artículos de Esmalcalda, incluido el tratado y la fórmula de concordia. Este libro, si no lo conocen ustedes, se llama Libro de Concordia, es donde están todas las confesiones luteranas. Hay una página de internet que se llama escriturayverdad.cl. Esta página el dueño es nuestro hermano profesor Andrés Almartí de Temuco, Chile, y allá pueden descargar este libro. Pero ¿por qué traigo esto? Otra vez, porque en la libertad cristiana vamos a encontrar temas que son difíciles aún de nosotros de poder explicar con la Biblia abierta, pero las confesiones nos pueden ayudar a explicar. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Y en los catecismos hay muy buena información en cuanto a ese tema. En la confesión y la apología van a encontrar artículos de la adiáfora, ¿cierto? De la libertad cristiana, la diáfora en la adoración y en otros temas que nos van a ayudar. Estas confesiones no contestarán todas las preguntas, pero sí nos va a dar una base para poder usar bien la ley y el evangelio cuando estamos aconsejando a alguien. Entonces, por eso es muy importante que podamos conocer bien las confesiones. Ahí ustedes conocen en esto creemos, que es otra de las confesiones de fe que usamos. Si no la tiene, me puede decir, yo la puedo compartir para que también vayan conociéndola, que bueno, en esto creemos, no se habla mucho de la libertad cristiana, más bien se expresa lo que creemos, pero en este documento sí van a encontrar información sobre eso. Y vamos a tener principios como los que mencionó Pablo y lo mencionó Félix y también lo mencionó Héctor. Eh, Primera de Corintios 10:23, ¿cierto? Y recuerden que no
es solamente donde, no solamente aquí Pablo nos dice que todo es lícito, mas todo no me conviene, que todo es lícito, mas no todo me edifica. Él también habla de esos principios en 1 Corintios 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, mire que Pablo en 2 veces en Corintios usa los mismos principios para poder entender, para hablar. Y es ahí donde cuando en el capítulo 9, pues vemos como Pablo se compara, de que él tiene también derecho como apóstol y habla de su ministerio como apóstol y la libertad cristiana. Entonces, ¿cuál es lo importante de toda esta sección? Y como consejeros, la libertad cristiana siempre se habla con los que son débiles o son nuevos en la fe. Es ahí donde usted tiene que entender eso. Si alguien le está haciendo una pregunta que no entiende bien de la libertad cristiana, es porque es débil, o sea, tiene problemas con ese tema o está empezando en la fe, es muy nuevo. Por eso, Pablo, ¿qué dice? Bueno, soy, yo soy libre. Y Pablo luego pone ejemplos, como lo vemos en estos versículos. Bueno, yo no tengo derecho de comer, de beber, también de casarme, así como los demás, ¿cierto? O, o no tenemos derecho de trabajar, ¿cierto? Y pone el ejemplo del soldado o el que planta la viña, cómo ellos reciben el salario. Entonces, Pablo está mostrando que también tiene derechos, como todas las personas, como los otros apóstoles. En los versículos 8 al 12, él ya está mencionando, bueno, que también tiene derecho a recibir un salario. Y también él menciona en el versículo 18, bueno, ¿cuál es el propósito? Entonces, me gustó mucho este versículo 18 cuando él dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Entonces, Pablo tenía muy claro eso. Y eso nos anima a nosotros, de que cuando estemos hablando de un tema, la libertad cristiana, no abusemos de eso. No mintamos a las personas. Es decir, porque de pronto es algo que yo estoy haciendo y en verdad yo no lo puedo ocultar, porque en eso tenemos que ser muy serios, tratando con almas. Y no tengamos vergüenza si llega un tema y eso nos afecta mucho. Muchas veces es mejor decir, mire, yo no soy la mejor persona para hablar de eso. Es bueno que hables con esta persona. Y si tenemos buena confianza, pues hablamos el por qué. Sí, yo no soy bueno porque yo también tiendo a eso. Entonces, tal vez no te voy a aconsejar bien, tal vez somos los dos los que necesitamos consejos. Entonces, seamos sinceros en estos temas cuando hay cosas que nos están tocando a nosotros. Por eso, cuando aplicamos 1 Corintios 10, versículos 23 y 24, usando la libertad cristiana, que ya hablamos de eso, y me gustó mucho que Héctor y Félix trajeran esto a la clase. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no edifica y ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pues ya sabemos que los cristianos que practican su libertad, o cuando nosotros practicamos nuestra libertad, no pensemos solo en nosotros mismos. Un ejemplo de esto, una vez yo tenía una cita con alguien en un bar. Entonces yo soy libre de entrar en un bar, pero yo traté de ir con otra persona para que la otra persona me fuera testigo de por qué estábamos allá. Porque si de pronto alguien nos veía salir de ese bar, pues ya iba a ser la palabra de dos, no la palabra mía, ¿cierto? Entonces yo pensé eso en ese momento. Entonces yo soy libre de entrar al bar, pero de pronto saliendo, alguien de la iglesia pasa, porque ustedes saben que así es el diablo. Entonces no van a decir, ay, tan bueno que lo vi aquí, yo quería hablar con usted. No, van a decir, el pastor salió de un bar
Y el domingo ya empieza en las sillas a decir, el pastor salió de un bar. Entonces, uno en eso necesita tener la sabiduría. Entonces, yo no puedo pensar en todo lo que yo hago, yo no puedo pensar en mí mismo. Entonces, nosotros como líderes de los grupos sembradores, hay que pensar en el grupo sembrador, hay que pensar en nuestros matrimonios, hay que pensar en esto. Y no estamos hablando del qué dirán, que es muy diferente. Estamos pensando de que los actos que hacemos no vaya a perjudicar a los demás. Y Pablo habla de esto en Romanos, porque realmente él quiere mostrar de que el Espíritu Santo nos ha dado la sabiduría para que lo que vamos a hacer sea solamente por el interés del otro y no buscar nuestro propio. Entonces vamos a checar estos dos versículos, Romanos 14:7 y Romanos 15:2. ¿Quién desea leerlos? Yo, profesor, Dale, hermano. dice así la palabra. Romanos 14:7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Bien, entonces aquí vemos lo que él nos está enseñando. Y todo este capítulo 14, él está hablando de la libertad cristiana, ¿cierto? El contexto son los débiles en la fe. Entonces, siempre que hagamos algo, pensemos en el otro. ¿Y tiene Romanos 15:2? Sí, profesor. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Muy bien, entonces, siempre como cristianos y guiados por el Espíritu Santo, vamos a pensar en el otro para edificar. Y esos son claves para que no abusemos de nuestra libertad. Entonces, una conclusión de la lección de esta noche. Corintio nos ayuda a entender nuestra vida como consejeros y sobre todo en ese tema de la libertad cristiana, conocer bien la situación, entenderla bien antes de hablar, antes de poder dar algo de lo que dice la Biblia y no tengamos miedo de que a veces tengamos que pedir consejos. No crean que su servidor no tenga que pedir consejos a veces, gracias a Dios que tenemos manos en la fe y podemos darlos y decirles, mira, está pasando esto, ¿usted qué haría? Entonces, escuchar esos consejos, vamos a tener una mente. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario final para que terminemos antes de que Félix se quede sin luz o algo así, los que están en Ecuador puedan tener la clase completa? También ya estamos en la hora. Muy bien, vamos a terminar con oración. Padre de amor, gracias te damos en esta noche por bendecirnos con tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría, de que no abusemos de la libertad cristiana y que podamos glorificar tu nombre. Padre Santo, queremos poner en tus manos, podamos ser instrumentos para edificar a otros, no seamos instrumentos para dañar la fe, sino al contrario, para fortalecer la vida espiritual de todos. Sabemos, Señor, que a veces el diablo quiere quitar nuestra mirada del cielo y nos confunde con tantas cosas que vivimos en este mundo. Pero te pedimos que nos mantengas siempre con la mira en la vida eterna, en el cielo, y que podamos usar bien la ley y el evangelio en todo momento de nuestras vidas. Danos un buen descanso en esta noche y el día de mañana podamos glorificar tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas Dios les Noches. bendiga. Una buena noche. Buen descanso. Amén. Gloria a Dios. Buenas Bendiciones. noches, buenas noches, Gracias. Dios bendiga y Gracias. descansen. Buenas noches, Profesor les hermano. Buenas bendiga a noches, todos. profesor. Buenas noches. Dios les bendiga. Gracias, profesor. Chao.